Muy bien, vamos a ver la clase de transformada de Laplace para la cátedra Cálculo Avanzado, tercer año, Ingeniería Mecánica, en la UTN, Facultad Regional Bahía Blanca. La transformada de Laplace de una función. La transformada de Laplace de una función, que para nosotros va a ser del tiempo, es una transformación integral que se hace sobre la función original. Es decir, es una operación que se ha desarrollado como la integral del producto de la función por un exponencial decreciente, cuyo exponente va a ser menos st, donde s es un parámetro, que luego vamos a ver que se transforma en un número complejo, y al integrar entre 0 e infinito este núcleo, se obtiene una nueva función que va a ser de la variable s. Es una transformación integral. Si uno integra este producto respecto de la variable t, que es una de las variables en las que se ponen en juego en la integral, y se obtiene una nueva función que presenta propiedades muy particulares. En principio, transforma a la función del tiempo en una función de la variable s expandida como cociente de polinomios. Este tipo de transformación otorga un número de propiedades muy útiles y muy importantes que permiten, por sobre todas las cosas, resolver un tipo de ecuación diferencial muy particular y que es de mucha utilidad en el estudio de la ingeniería, como son las ecuaciones diferenciales ordinarias con coeficientes constantes y valores iniciales. El clásico ejemplo que vamos a trabajar durante todo el curso es la ecuación diferencial del oscilador armónico, que tiene la forma de m por i segunda más c por i prima más k por i igual a f, con dos condiciones iniciales: la posición, y en cero, y la velocidad y prima en cero. Notar que esta ecuación diferencial incluye a la función, la derivada primera y la derivada segunda. Si en el caso particular es un desplazamiento, vemos que aquí en esta ecuación diferencial nos está relacionando a la posición más la suma de la resistencia viscosa más la suma de la reacción de inercia. ¿Por qué la transformada de Laplace es tan importante en este tipo de aplicaciones? Bueno, porque permite estudiar sistemas dinámicos y todo lo que está relacionado con la teoría de control de estos sistemas y de los procesos de manera muy sencilla. Como habíamos adelantado, la definición de la transformada de Laplace de una función es directamente la integral entre 0 e infinito de la función multiplicada por una exponencial decreciente, e a la menos st. Si notamos que esta integral es una integral impropia, toda integral impropia se resuelve a través de un límite. Por lo tanto, si este límite es convergente, lo que se obtiene no es otra cosa que una función nueva, pero ahora expresada como una función de la variable s. Nosotros vamos a trabajar mucho con sentencias de programa matemática, no obstante vamos a ver cómo quedan resueltas algunas transformadas de Laplace de funciones calculadas por definición. El primer ejemplo es la transformada de Laplace de la función 1, aquí vamos a reconocer luego como la función escalón. Bueno, aplicando la definición, es la integral impropia entre 0 e infinito de 1 por e a la menos st, donde resolviendo este límite, nos queda que la transformada es 1 sobre
S. La transformada de la función identidad, f igual a t, nos queda que es la integral entre 0 e infinito de t por e a la menos st diferencial t, resolviendo la integral por partes, aquí ya el cálculo se empieza a complicar, nos da como resultado 1 sobre s cuadrado. Se demuestra más adelante, y que no es tema de este curso, que en el caso particular de cualquier polinomio t a la n, su transformada de Laplace, es n factorial dividido s a la n más 1. Vamos a ver ahora la transformada de Laplace de la función exponencial e a la a por t, lo mismo, reemplazamos en el núcleo, resolvemos la integral, obtenemos la primitiva, calculamos el límite y nos da 1 dividido s menos a. Ahora bien, partiendo de este resultado, que ya conocemos, y por ser la transformada de Laplace una función, una operación lineal, vamos a ver si transformando la exponencial compleja e a la i omega, obtenemos algún resultado conocido. Muy bien, sabemos que la transformada de e a la i omega es 1 sobre s menos i por omega. Si nosotros multiplicamos y dividimos por el número conjugado complejo del denominador y operamos algebraicamente, obtenemos la suma de dos expresiones. S dividido s cuadrado más omega cuadrado y s dividido s cuadrado más omega cuadrado. Si uno observa y recuerda de lo que era cálculo de variable compleja, claramente podemos identificar que la primera expresión es la transformada de Laplace del coseno de omega t y la segunda expresión es la transformada de Laplace del seno de omega t. Muy bien. Como habíamos anticipado, nosotros vamos a valernos de la sentencia que utiliza el matemática, que es Laplace transform, todo junto, la t de transform con mayúscula, donde en el núcleo, en el argumento, viene la función a transformar, la variable de esa función, y por último la variable en la cual voy a querer que quede expresada mi transformada de Laplace. Bueno, aquí hemos hecho algunos ejemplos aplicando directamente la sentencia en matemática, donde se ve muy sencillo cómo se obtienen estos cálculos. Reiteramos los anteriores, la transformada de la exponencial a por t, la transformada del seno, de omega t, del coseno, de las hiperbólicas, seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Y todas estas, y muchas más, figuran en una tabla que se encuentra en el aula virtual, que son las tablas que sirven para que uno trabaje de manera algebraica y con lápiz y papel. Esta es una tabla resumida, ¿sí? Donde a la izquierda está la función del tiempo y a la derecha la función transformada. Similar a lo que sería una tabla de derivadas o una tabla de integrales. En este caso, hay que tener en cuenta que el omega que nosotros llamamos, aquí lo llaman K. ¿Cuáles son las condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Laplace de una función? Bueno, para que exista la transformada de Laplace de una función f de s, se requiere que f de t sea continua a trozos o continua por partes, en el intervalo 0 e infinito. Es decir, aquí hacemos una salvedad. No toda función admite su transformada de Laplace, pero si cumple con que, aunque sea discontinua, de primera especie, con salto finito, que es lo que significa una función continua por partes, en ese intervalo se le puede determinar la transformada de Laplace. Ahora vamos a ver dos teoremas importantes. Ninguno de estos teoremas los vamos a demostrar y solamente se los indica como para que ustedes tengan en cuenta el fuerte contenido teórico de esta teoría.
Si f de t es continua a trozos en el intervalo 0 infinito y existe su transformada de Laplace f de s, el límite de f de s es igual a 0 cuando s tiende a infinito. Ese es el teorema fundamental de la existencia de la transformada de Laplace. Otro teorema dice que si f de t está definida por partes, como g de t entre 0 y a y h para t mayor a a, la transformada de Laplace, aplicando la definición, va a ser la suma de una integral definida entre 0 y a más la integral impropia entre 0 e infinito. Estas son herramientas para el trabajo y el manejo algebraico de la transformada de Laplace. Propiedad de la linealidad. ¿Qué quiere decir la propiedad de la linealidad? La propiedad de la linealidad expresa que la transformada de una combinación lineal de funciones en el tiempo va a ser igual a la combinación lineal de las transformadas de esas funciones en la variable s. Aquí vemos abajo un ejemplo, muy grosero, por así decirlo, donde tenemos la combinación lineal de 4 funciones del tiempo y con la sentencia Laplace transform obtenemos la transformada de Laplace de cada una de ellas. Fíjense, la transformada de 3 por t a la quinta es 360 sobre e al cubo. La transformada de la exponencial e a la menos 7t es 1 dividido s más 7. La transformada del coseno hiperbólico de 6t es s dividido s cuadrado menos 36. Y la transformada del seno de 8t es 8 dividido 64 más s al cuadrado. Transformada inversa de Laplace. La transformada inversa de Laplace no es otra cosa que la operación inversa y la conocemos como antitransformada o transformada inversa, como bien dijimos recién. Se la simboliza con L a la menos 1 y en lugar de tener en el núcleo a la función del tiempo, tiene la función de la variable S. ¿Sí? Entonces la transformada inversa de f de s va a ser nuestra función de t. Al igual que en el caso anterior, la antitransformada es una operación lineal. Pero hay una diferencia, no se puede determinar de manera directa. Muchas veces hay que hacer trabajos algebraicos previos. Sin embargo, siempre que tenemos una función de s, se supone que deriva, que viene de una función del tiempo. ¿Por qué? Porque f de s no es otra cosa que la transformada de Laplace de la función del tiempo. Trabajando algebraicamente, nosotros podemos deducir de qué función del tiempo están viniendo. Que ese es en realidad el motivo de toda esta teoría. Aquí vemos algún ejemplo muy directo. Si tenemos 1 sobre s cuadrado, la antitransformada es f de t. Si tenemos 1 sobre s más 3, la antitransformada es c a la menos 3t. Si tenemos 1 sobre 4 más s al cuadrado, claramente la transformada es el seno de 2t, y así sucesivamente. No obstante, puede ocurrir que tenemos alguna expresión diferente, como por ejemplo 3s más 2 dividido s cuadrado más 4. Bueno, aquí ya no es tan sencillo. En este caso, si uno expande y distribuye los denominadores, puede obtener que esta expresión esconde y deviene de la transformada de Laplace de dos funciones, ¿sí? 3 coseno de 2t más el seno de 2 por t. Y así hay que ir trabajando caso por caso de manera algebraica. No obstante, todo esto se resuelve de manera muy sencilla con la sentencia inverse, Laplace transform, cuya sentencia indica que hay que incluir en el argumento la función de la variable s, que es la transformada de Laplace, s, que es la función de Laplace, y t, que es la variable en la cual quiero obtener
la antitransformada. Bueno, es fácil observar que de manera muy sencilla se puede obtener la transformada de Laplace, así como la antitransformada, con esta sentencia. Sin embargo, es importante destacar que hay tres casos de cálculos para antitransformadas que requieren de la ayuda del método de expansión en fracciones simples. Si tenemos una expresión como esta, 2s dividido s menos 2, s más 2 por s menos 3, es claro que aquí tenemos una expresión donde en el denominador aparecen dos polos, el polo s igual a menos 2 y el polo s igual a 3. Para resolver algebraicamente la antitransformada de esta expresión, como tenemos en el denominador dos raíces reales y distintas, tenemos que trabajar con fracciones simples. Cuando trabajemos con fracciones simples, aquí vamos a obtener dos fracciones simples con polos reales. Con el programa matemática, esto se puede hacer de manera muy sencilla a través de la sentencia apart, que nos va a entregar directamente la expansión en fracciones simples de la expresión anterior. Sin embargo, es claro ver que si uno aplica la sentencia inverse Laplace transform a la expresión sin ser expandida en fracciones simples, el resultado que se obtiene es el mismo. Cuando uno trabaja algebraicamente, siempre se pide que haya una expansión en fracciones simples para luego antitransformar. Sin embargo, con la sentencia del programa matemática, esto se obtiene de manera directa y muy sencilla. Vamos a ver dos teoremas. Este teorema lo vemos en esta clase y el próximo en la clase siguiente, que también coayudan a poder trabajar algebraicamente con las transformadas y antitransformadas de funciones. El primer teorema se llama primer teorema de traslación y significa que es una traslación en la variable S. Y vamos a ver cuándo se da esa situación. Sea f de t y f de s su transformada de Laplace. Se cumple que la transformada de Laplace de e a la a por t multiplicada por f de t es igual a la transformada de Laplace de la función, pero trasladada, corrida, a unidades en la variable s. A unidades en la variable s. La demostración es muy sencilla. Si uno empieza a calcular la transformada de Laplace de la expresión e a la a por t por f de t, trabajando algebraicamente y resolviendo la integral, llega a lo que propone el teorema. Este resultado indica que si mi función en t está multiplicada por una exponencial, la transformada tiene un corrimiento de a unidades en S. Ahora bien, lo importante aquí es identificar qué ocurre con la antitransformada. Si yo tengo una expresión en S, donde identifico que hay un corrimiento en A, automáticamente la antitransformada de esa expresión es la exponencial e a la a por t que multiplica a la función. Y este es el resultado fundamental con el cual nosotros vamos a trabajar. Por ejemplo, si tenemos la función en S1 sobre S más 3 al cuadrado y queremos ver cuál es su antitransformada, claramente podemos ver aquí dos cosas. Primero, que tenemos un cociente elevado al cuadrado, 1 sobre S más 3 al cuadrado, lo que nos lleva a pensar a la antitransformada de la función t. Pero esa S no está sola, sino está sumada a 3 unidades y todo está elevado al cuadrado. Y aquí es donde aparece la aplicación del teorema de traslación. En definitiva, esta expresión es la antitransformada de la función t, pero corrida 3 unidades. Por lo cual, su antitransformada, que es f de t, va a ser la transformada de la función, antitransformada de la función t
multiplicada por la exponencial corrida 3 unidades. Vamos al caso siguiente. Tenemos una expresión que es 2 dividido s más 2 al cuadrado más 4. ¿Qué podemos identificar aquí? Que tenemos una expresión en S que es bastante similar a lo que es la transformada de Laplace del seno de omega t. Pero la S, que debería estar al cuadrado, está corrida a 2 unidades. Bueno, eso me lleva directamente a pensar que la antitransformada de esta expresión, valiéndonos del primer teorema de la traslación, es el seno de 2t multiplicado por e a la menos 2t. Aquí tenemos una expresión ya un poco más complicada, que es un cociente de dos polinomios, en el cual, en el polinomio del denominador, las raíces son complejas. Si nosotros, algebraicamente, completamos cuadrados, llegamos a una expresión que nos permite trabajar y obtener de manera algebraica, con el teorema de la traslación, el resultado. Es decir, la antitransformada de toda esta expresión que trabajamos algebraicamente y llegamos hasta aquí, nos indica que es la suma de un coseno multiplicado por una exponencial más la suma de un seno multiplicado por la misma exponencial. Fíjense que está el corrimiento, 1, 1, y la pulsación omega 4, 4, 2, 2. Estos casos donde hay polos que se reiteran en su multiplicidad o polos complejos, hacen que tengamos que utilizar lo que se habla, el segundo caso de fracciones simples, cuando hay denominadores con raíces reales e iguales. Esto lo podemos hacer a través de la sentencia apart o también directamente a través de la sentencia inverse Laplace transform. Nosotros siempre recomendamos usar las sentencias del programa porque, por supuesto, dan mucha más versatilidad y disminuyen el error en los cálculos. Fíjense que sin, por así decirlo, tanto problema, nosotros podemos ver las antitransformadas de estas expresiones que nos resultaban un tanto complejas, donde aparece de manera directa el resultado y si no, muchas veces conviene incorporar, cuando ustedes en una sentencia, en el resultado de una antitransformada, les aparecen exponenciales complejas, incorporando full simplify, les otorga el resultado ya totalmente simplificado y que es el que se condice con los cálculos algebraicos que ustedes empiezan a realizar. Muy bien, ha sido todo por hoy. Nos vemos en otro momento.